El depredador máximo invicto de la galaxia empujó a un oficial humano. 3 segundos después, estaba en el aire y todavía no sabe cómo lo arrojó. He visto muchas cosas en mis 300 ciclos como oficial de comunicaciones en la estación Meridian 7. He visto disputas comerciales convertirse en enfrentamientos armados. He visto incidentes diplomáticos que casi desencadenaron guerras. Incluso he sido testigo de cómo un embajador Torian insultó accidentalmente a una matriarca Vex con un cumplido, lo que, créeme, requiere un tipo de talento especial. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, me preparó para el día Vectal, la inquebrantable oficial médica Jade Reeves. La estación Meridian 7 flota en el espacio neutral justo en la frontera entre 3 reclamaciones territoriales diferentes. Es el tipo de lugar donde dejas tus armas en la puerta. Guárdese sus ideas políticas para usted y trate de no iniciar nada que pueda arrastrar a todos al vacío. La estación gestiona aproximadamente 2.000 barcos por semana. Todo, desde pequeños barcos de mensajería hasta enormes transportadores de carga que parecen ciudades voladoras. Es un caos organizado en el mejor de los casos. Y ese día en particular, bueno, el caos estaba a punto de volverse mucho más interesante. Sin embargo, Becker acredit, lo que, si no estás familiarizado con las clasificaciones de especies galácticas, significa que era esencialmente una pesadilla andante envuelta en escamas y mala actitud. Los Krobit son depredadores máximos de un mundo donde todo, y quiero decir todo, está intentando matar a todo lo demás. Miden alrededor de 2,4 metros de alto y están construidos como si estuvieran tallados en piedra y agresión. Su mundo natal tiene una gravedad 8 veces mayor que la mayoría de las especies consideran normal. Así que son fuertes, estúpidamente fuertes, el tipo de fuerza que les permite doblar vigas de soporte de acero por diversión. Y vea, él no era un quid cualquiera. Él era su campeón invicto en la arena. 43 victorias consecutivas en combate en solitario en 7 mundos diferentes. Tenía una reputación que le precedía en varios sistemas estelares. Cuando Beto quería algo, la gente tendía a dárselo y esperar que se fuera rápidamente. Su nave, la Crimson Talon, era una belleza si te gustan las naves espaciales diseñadas para intimidar. Todos los ángulos agudos y puertos de armas pintados con los tradicionales colores de guerra de Krobit. Llegó a nuestro sector gritando, exigiendo, no solicitando, prioridad inmediata de atraque en la bahía. No importa que la bahía 12 estuviera ocupada. No importaba que hubiera otros 17 barcos en la cola delante de él. No importa las reglas de la estación que todos acordaron seguir. Tar quería la bahía 12 y Betar estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Ahora es aquí donde las cosas se ponen interesantes. Verás, los humanos solo habían sido parte de la comunidad galáctica durante unos 15 ciclos. Eran los nuevos chicos del barrio y la mayoría de las especies todavía estaban tratando de descifrarlos. Venían de un planeta remoto llamado Tierra, no aportaban casi nada en términos de poderío militar o recursos y parecían demasiado amigables para la comodidad de cualquiera. El consenso general, inofensivo, blando, probablemente no durará mucho en la política galáctica. Los humanos habían asumido tareas de seguridad en Meridian 7 como parte de algún programa de iniciación, demostrando que podían manejar operaciones en terreno neutral. La mayoría de las especies pensaron que era una tarea de bajo riesgo. ¿Qué podría salir mal con el control del tráfico? La oficial Jade Reeves era la supervisora de turno ese día. Ella era humana, lo que significaba que medía aproximadamente 1,55 metros de alto y pesaba unos 60 kilos. Estaba empapada. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño reglamentario, ojos marrones que parecían eternamente indiferentes y una voz que llegaba a través del sistema de calma con el tipo de calma que te hacía pensar que lo había visto todo y que no estaba particularmente entusiasmada con nada de ello. Cuando llegó la demanda de Vector, Jade respondió en aproximadamente 3 segundos. Su voz era profesional, educada, casi aburrida. Crimson Talon, negativo en atraque prioritario. El día 12 está ocupado y tienes 17 embarcaciones por delante en Q. El tiempo estimado de atraque es de 4 horas. Bahía 34. Por favor, proceda al patrón de espera Delta 7 y espere más instrucciones. Hubo una larga pausa en el otro extremo.
Entonces se escuchó la voz de Vectar y déjame decirte que esa voz podría hacer que los guerreros Vex adultos reconsideren sus decisiones de vida. Una resonancia profunda que llevaba consigo el tipo de amenaza que no necesitaba ser pronunciada en voz alta. Soy veterano del gateo. No espero. La respuesta de Jade llegó sin siquiera un latido de vacilación. Garra carmesí. Todos los barcos siguen el protocolo de la estación. Sin excepciones. Súplica Delta 7. Y eso, amigos míos, fue cuando Beair decidió que necesitaba manejar esta situación personalmente. Entonces, Vector decidió que las regulaciones de la estación eran más bien sugerencias y forzó a su nave a entrar en una secuencia de atraque autorizada en la Bahía 9. Simplemente pasó junto a un transportador de carga Centurión y aseguró sus abrazaderas en la estación como si fuera el dueño del lugar. El capitán del Centurión estaba gritando por el comunicador. La computadora de acoplamiento estaba arrojando alrededor de 15 advertencias de violación diferentes. Y en algún lugar del control de tráfico, las alarmas sonaban como si fuera el día de un festival. La voz de Jade regresó a través del canal de toda la estación. Todavía tranquila, todavía profesional, todavía sonando como si estuviera pidiendo un almuerzo en lugar de estar lidiando con una violación masiva del protocolo. Crimson Talón, estás violando los procedimientos de acoplamiento de la estación. Retírese inmediatamente o la seguridad estará autorizada a usar la fuerza. Tienes 30 segundos para cumplir. Estaba viendo las transmisiones de seguridad desde mi estación. Y déjame decirte que nunca he visto a nadie ignorar una orden directa con tanta confianza. La respuesta de Vectar ni siquiera fue verbal. Simplemente abrió su esclusa de aire y comenzó a caminar hacia el puesto de control de seguridad principal con 4 de los miembros de su tripulación detrás de él como un séquito de la perdición. Ahora necesito que entiendas algo sobre la fisiología de Quit. Estos seres no son solo grandes. Son depredadores máximos que evolucionaron en un planeta donde la diplomacia significa matar al otro tipo un poco menos brutalmente de lo que él intentaba matarte. Vito medía 2,4 metros de altura. Fácil. Sus escamas eran de color carmesí intenso con rayas negras a lo largo de su columna. Marcas de guerra tradicionales que indicaban su estatus en la arena. Sus brazos eran gruesos como torres de carga, cubiertos de músculos que se tensaban y flexionaban con cada paso. Tenía garras que podían atravesar los paneles de los agujeros, dientes que pertenecían al combustible de las pesadillas y ojos que brillaban con un tenue color ámbar bajo la iluminación de la estación. Llevaba una armadura mínima. Porque honestamente, cuando estás construido como un tanque viviente, ¿qué estás protegiendo? Solo una placa en el pecho con sus campeonatos de la arena grabados en el metal. 43 tantos que captaron la luz mientras se movía. La tripulación que lo acompañaba tampoco era pequeña. Todos eran guerreros Cleatal, todos parecían como si nunca hubieran escuchado la palabra no en toda su vida. Llegaron al puesto de control de seguridad en la sección Delta, donde Jade estaba destinada con otros 2 oficiales humanos. Cambié mis transmisiones para obtener un mejor ángulo porque esto iba a ser la confrontación más corta en la historia de la estación o algo que valdría la pena registrar para el informe del incidente. Jade estaba allí, con las manos entrelazadas tras la espalda, con el uniforme de seguridad reglamentario, limpio y planchado, mirando Vectorar con la misma expresión que imagino que usaba cuando revisaba los manifiestos de carga. Poco impresionado, quizás un poco molesto por la interrupción. La diferencia de tamaño fue, permítanme ser diplomático aquí. Fue significativo haberla recogido con una mano. Probablemente podría haber recogido a los 3 oficiales humanos sin sudar. Se cernió sobre ella utilizando cada centímetro de su altura para lograr el máximo efecto intimidatorio. Y su tripulación se desplegó detrás de él en una clásica formación de depredador. Tú, dijo Betelbor con una voz retumbante como un trueno lejano, me darás acceso a la Bahía 12. Jade ladeó la cabeza ligeramente, como quien decide si tomar té o café. No, dijo ella simplemente. Regresará a su nave, se separará de la plataforma 9 y procederá a su espera asignada. Alternativamente, será escoltado fuera de esta estación con correas. Usted decide. Uno de los miembros de la tripulación de Vector emitió un sonido que podría haber sido una risa si la risa sonara como graba en una unidad de procesamiento. Vector se inclinó, acercando su rostro al nivel de Jade. Sus dientes, y había muchos, eran muy visibles.
He matado a campeones de 17 mundos, dijo, cada palabra deliberada y pesada. He estado en arenas donde los débiles son consumidos y los fuertes toman lo que desean. No sigo las reglas de las especies presas que se esconden detrás de escritorios en el reglamento. Jade no parpadeó, no dio un paso atrás, ni siquiera cambió su peso. Eso es fascinante, dijo ella, aunque su tono sugería que no lo era en absoluto. Desafortunadamente para ti, esto no es una arena. Es una estación neutral con protocolos establecidos que todos, incluidos los campeones de la arena que aparentemente no han aprendido a hacer fila, deben seguir. Oh, lo vi entonces. El cambio en la postura de Bar, la forma en que sus hombros se tensaron. Estaba acostumbrado a asustarlo, a dar marcha atrás, a disculparse profusamente y a darle todo lo que quería con tal de que se fuera. Jade no estaba haciendo ninguna de esas cosas. Ella estaba parada allí como si hubiera estado todo el día, como si una máquina de matar de 8 pies fuera solo otro elemento en su lista de verificación. ¿Te atreves? Beel gruñó y levantó la mano, con un enorme dedo con garras apuntando a su rostro. Hablarme así hace que ni siquiera te note. Vuestra especie ha estado en las estrellas durante ¿qué? Un puñado de ciclos. No eres nada, menos que nada. La expresión de Jade finalmente cambió. Una ceja se levantó apenas un poco. ¿Ya terminaste? Ella preguntó. Porque tengo trabajo real que hacer y tu rabieta está alterando las operaciones de la estación. Los otros oficiales humanos que vi no se habían movido, no habían buscado armas, no habían pedido refuerzos, no habían hecho nada excepto permanecer allí con el mismo vago aburrimiento profesional. Como si esto pasara todos los días. Como si depredadores de ápice de 2,4 metros hicieran valer su peso, era simplemente otro cambio de rotación. Los ojos de Bear se entrecerraron. Su tripulación se movió, esperando su señal. Todo el puesto de control quedó en silencio. Los demás viajeros retrocedieron lentamente porque todos aquellos con instintos de supervivencia funcionales podían presentir lo que estaba a punto de suceder. Hazte a un lado, dijo Vector, bajando la voz hasta un tono peligroso y bajo. Última advertencia humana. Jade se cruzó de brazos. No y fue entonces cuando Vector cometió el mayor error de su considerablemente violenta vida. Beto extendió una mano enorme y empujó a Jade a un lado. Ni suavemente, ni un pequeño empujón para dejar en claro un punto. Él puso fuerza detrás de ello. El tipo de empujón casual y despectivo que decía que ella era un obstáculo. Nada más. Apenas vale la pena el gasto de energía. Su palma tocó su hombro y la empujó, esperando que ella tropezara, que cayera, que se apartara de su camino como haría cualquier otro ser con instintos de supervivencia funcionales. Jade dio exactamente 3 pasos hacia atrás, absorbió el impulso y se detuvo. Sus botas rasparon contra la cubierta, produciendo un sonido que parecía demasiado fuerte en el repentino silencio absoluto que había caído sobre el puesto de control. Todo el mundo se quedó paralizado, y me refiero a todo el mundo. Los otros viajeros que esperaban en la fila de seguridad para ubicar al personal en sus puestos, la propia tripulación de Vector Tower, incluso los cargadores de carga automatizados parecieron detenerse a mitad de la operación. Porque en toda la civilización galáctica, en todos los protocolos y regulaciones y tratados que gobernaban las estaciones neutrales, había una regla que todos entendían. No pongas tus manos sobre la seguridad de la estación. Beto parecía completamente ajeno al hecho de que acababa de cruzar unas 15 líneas diferentes simultáneamente. Dio un paso adelante, con la clara intención de pasar junto a Jade y su equipo como si fueran muebles, como si el asunto estuviera resuelto, como si la intimidación física hubiera ganado el día, como probablemente le había pasado a él en innumerables ocasiones anteriores. Jade se alisó el uniforme con una mano, colocó su manga en su lugar y habló en ese mismo tono calmado, casi conversacional. Señor, le daré una oportunidad de regresar a su nave voluntariamente. Lo que acaba de hacer constituye una agresión al personal de la estación, lo que conlleva una detención automática de 30 días y la prohibición permanente de Meridiano 7. Si se va ahora, lo degradaremos a una violación de atraque y una multa. Última oportunidad. Beckar se detuvo, se dio la vuelta y rió. No era un sonido agradable. Era el tipo de risa que emiten los superdepredadores cuando algo pequeño y estúpido los ha divertido justo antes de comérselo. Su tripulación se unió, un coro de burlas profundas y retumbantes que resonó por todo el puesto de control. ¿Me amenazas?
dijo Vectar, abriendo los brazos. Tú, a quien podría romper con una mano. Eres una especie de presa débil y blanda. Tu planeta entero no duraría ni una temporada en Krat. No tienes garras, ni armas naturales, ni una fuerza que valga la pena mencionar. No eres más que carne que aprendió a hablar. Dio otro paso hacia ella, inclinándose de nuevo, invadiendo su espacio deliberadamente. Recorreré esta estación como me plazca. Lo haré. Toma lo que quiero y si intentas detenerme de nuevo, pequeño humano, te mostraré por qué 43 retadores nunca se levantaron de la arena después de enfrentarme. Jade lo miró. Suspiró. Era el tipo de suspiro que sugería un profundo agotamiento con el universo y todo lo que contiene. De acuerdo, dijo en voz baja. Tú decides. Y luego se movió. He visto las grabaciones de seguridad quizás 100 veces desde que sucedió, y todavía no logro comprender la física de lo que Jade hizo a continuación. Se puso al alcance de Bear, se colocó bajo su centro de gravedad e hizo algo con sus caderas y piernas que requirió palanca y ángulos que no deberían funcionar cuando se trata de un depredador máximo de 180 kilogramos. Pero funcionó. Jade agarró a Vectar, lo giró y lo levantó. Por una fracción de segundo, los 2,4 metros y 180 kilogramos del invicto campeón de la arena se elevaron completamente del suelo. Su expresión pasó del desprecio a la confusión, a algo que podría haber sido el comienzo del miedo. Y entonces Jade lo arrojó. No lo empujó, no lo. Se abrió paso a empujones. Vector despegó. Voló hacia atrás a través del puesto de control. Los brazos se movían como aspas. Ese brillo ámbar en sus ojos se abrió de par en par con incredulidad. Viajó unos buenos 3 metros antes de que la gravedad recordara que tenía un trabajo que hacer. Se estrelló contra una pila de contenedores de carga con un sonido como el de una orquesta de percusión sufriendo un fallo catastrófico. El metal retumbó y resonó por toda la sección. Los contenedores se movieron, crujieron, y uno se volcó de lado con otro tremendo estruendo. El silencio que siguió fue profundo, casi religioso. Bear yacía allí entre los escombros, con la red de carga sobre los hombros como adorno, rodeado de gruñidos de carga dispersos y su propia dignidad destrozada. Su tripulación se quedó paralizada, boquiabierta, mirando a su campeón invicto como si presenciaran un fallo en la realidad misma. Jade se sacudió las manos, se ajustó el uniforme de nuevo y miró a los otros 2 oficiales humanos. Jenkins, llame al médico. Necesitamos un equipo de escaneo para detectar heridos. Rodríguez, incauta el Crimson Talón y denuncia la agresión. Cargos. Protocolo estándar de detención de 30 días. Sí, señora. Ambos oficiales respondieron al unísono como si fuera lo más normal que habían hecho en todo el día. Vectar se puso de pie con dificultad, con las escamas raspando contra el metal, sus movimientos eran lentos y descoordinados. Miraba a Jade con una expresión que nunca había visto en un rostro Crowley. Confusión. Completa. Confusión absoluta. Como si las leyes fundamentales del universo se hubieran reescrito sin pedirle permiso. Tú. Logró decir con voz de caballo. ¿Cómo hiciste que? Jade caminó hacia él lenta y pausadamente, sus botas resonando en la cubierta. Se detuvo a 1,5 metros de distancia, con las manos en las caderas, mirándolo con la misma expresión indiferente. Señor, está arrestado. Tiene derecho a guardar silencio. Y, sinceramente, le recomiendo que lo ejerza. Permanecerá detenido en la celda 7 hasta su audiencia. Cualquier otra resistencia resultará en cargos adicionales. ¿Entiendes estos derechos tal como te los he explicado? Vector se limitó a mirarla fijamente. Detrás de él, la seguridad de la estación, el verdadero refuerzo con armas y dispositivos de contención. Los campos vibró con un tintineo al doblar la esquina. Unos 15 oficiales de diversas especies, todos deteniéndose al ver a Vector ya en el suelo y a Jade allí de pie, con aspecto ligeramente molesto, como mucho. Uno de ellos, un Vex, creo, dijo lentamente, necesita ayuda. Oficial Reeves. Estamos bien aquí, dijo Jade sin apartar la mirada de Betov. Solo necesitamos una escolta para la espera. El sujeto obedece. ¿Obedecía? Bueno, Vectar no luchaba. No hacía gran cosa, salvo quedarse allí parado como si alguien le hubiera reemplazado el cerebro por una computadora de navegación defectuosa.
Su tripulación tampoco se había movido. Todos, aparentemente, intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Y las imágenes de seguridad. Oh, eso se extendió por la red de la estación más rápido que una advertencia de ruptura del reactor. En 10 minutos, cada terminal, cada dispositivo personal, cada pantalla de cada bar, tienda y muelle de atraque mostraba el botín que dolía. El inquebrantable e invicto campeón de la arena de 43 mundos siendo recogido y lanzado como carga por una mujer humana que apenas le llegaba al pecho. La quiniela comenzó de inmediato. Los comentarios fueron, digamos, entusiastas. Y en algún lugar de las oficinas administrativas de la estación, imagino que varias personas mantenían conversaciones muy interesantes sobre de qué eran capaces los humanos. Pero todo eso llegó después. En ese momento, en ese puesto de control, solo estaban Jade, VTO, y la comprensión, que poco a poco se extendía por toda la estación, de que tal vez, solo tal vez, todos habían subestimado gravemente a estos nuevos humanos. Bear pasó exactamente 4 horas en la celda 7 antes de que su ira volviera a cobrar fuerza. Y cuando lo hizo, cuando lo hizo, se podía oír a 3 secciones de distancia. Desafío de combate. Su rugido resonó por el nivel de detención, haciendo vibrar los campos de fuerza y poniendo visiblemente nerviosos a varios detenidos. Invoco un desafío de combate formal, un combate singular, atestiguado por las antiguas leyes. Ahora bien, aquí está la cuestión de los desafíos de combate formales. Son obsoletos, mayormente ceremoniales, y casi nadie los usa porque la civilización, en general, ha dejado atrás la resolución de disputas golpeándose hasta dejarlo sin sentido. Pero técnicamente siguen siendo legales según las regulaciones del Consejo Galáctico, un vestigio desde que las especies comenzaron a interactuar y necesitaban un marco para resolver disputas que no implicaran bombardeos planetarios. La administradora de la estación, Kelbo Sateran, con más paciencia que sentido común, durante demasiados años lidiando con incidentes como este, llegó al nivel de detención. Personalmente, tenía 4 ojos, todos con aspecto cansado, y su implante traductor tenía el tono de alguien que ya había llenado demasiado papeleo hoy. Yonar, dijo, su voz con ese especial tipo de agotamiento diplomático. Quizás podamos resolver este asunto sin más escaladas. Agrediste a un oficial de seguridad de la estación. Las sanciones son claras. Acepta la detención, paga la multa y todos podremos seguir adelante con nuestras vidas. Betar golpeó el campo de fuerza con el puño, haciéndolo parpadear y vibrar. Mi honor ha sido dañado, mi reputación destruida. Esa humana me humilló delante de testigos. Exijo satisfacción. Combate singular hasta la sumisión o la rendición. Presenciado por la población de la estación. Es mi derecho bajo la ley del Consejo. Kelbocena, 2 ojos cerrados lentamente. Una expresión meterian que se traducía aproximadamente como ¿por qué me molesto? El oficial Reeves. Tiene que aceptar lo que señaló, y no tiene la obligación de hacerlo. Entonces es una cobarde. Beto rugió. Se esconde tras las regulaciones y la ley porque sabe que lo que sucedió fue suerte, una casualidad, no volverá a suceder. Para entonces, las imágenes de seguridad habían alcanzado lo que solo puedo describir como inmortalidad viral. Se reproducían sin parar en cada bar, en cada área común. En cada espacio recreativo de la estación, vi seres de 40 especies diferentes apiñados alrededor de las pantallas, repasando el momento del vuelo improvisado de Bear una y otra vez. Los comentarios eran despiadados, creativos y, en algunos casos, probablemente deberían haber sido censurados. La tripulación de Bear, para su mérito, o quizás para su vergüenza, no ayudaba. Se habían dispersado por toda la estación intentando explicar, justificar y contextualizar lo sucedido. Pero con cada relato, sonaba peor. Su campeón invicto, su guerrero supremo, había sido lanzado como una caja de cartón por alguien 1/3 de su tamaño. Las apuestas ya estaban en marcha. Los residentes de la estación apostaban a todo. Si Jade aceptaría o no. ¿Quién ganaría si lo hiciera? ¿Cuánto duraría la pelea? Si Vecta realmente lograría un golpe. Sorprendentemente, las probabilidades no eran tan desiguales como se podría pensar. Muchos seres pensaron que Jade había tenido suerte, lo habían pillado desprevenido y usaron la sorpresa y la técnica para compensar la enorme desventaja física. Pero había otros, en particular algunas de las especies más informadas, que miraban a los humanos con nuevos ojos,
con ojos calculadores, porque la información había comenzado a circular. Datos que la mayoría de las especies no se habían molestado en verificar cuando los humanos llegaron por primera vez al escenario galáctico. Resultó que la Tierra estaba clasificada como un mundo mortal. Gravedad alta estándar 1.0. Variaciones extremas de temperatura, vida microbiana agresiva, depredadores en todos los niveles de la cadena alimentaria. Los humanos no habían evolucionado en un paraíso ajardinado. Se habían abierto camino a la cima de una jerarquía planetaria que extinguió al 99% de las especies antes de desarrollar el uso de herramientas. Los humanos eran cazadores de resistencia. Habían evolucionado para perseguir a sus presas hasta que colapsaban de agotamiento. Sus huesos eran densos, sus músculos eficientes, su tolerancia al dolor absurdamente alta. Se curaban rápido, se adaptaban. Más rápidos y con una respuesta al estrés que los convertía en unidades listas para el combate ante una amenaza. Jade había crecido en la gravedad 1.0 de la Tierra, pasando toda su vida cargando con su propio peso corporal de una forma que Crowley, de su mundo de gravedad 8, nunca tuvo que soportar. Cuando Kelbos le presentó la solicitud del desafío de combate a Jade, el oficial humano estaba en la sala de descanso de seguridad bebiendo algo llamado café que olía a disolvente industrial, y al parecer, se consideraba un estimulante suave. «¿Quiere pelear contigo?», dijo Kelbos, saltándose el preámbulo diplomático porque, sinceramente, ¿qué sentido tenía? Un desafío de combate formal, no letal hasta la sumisión o la rendición. Puedes negarte. Jade tomó un sorbo de café, lo pensó un momento y se encogió de hombros. «Claro», dijo, cuando los ojos principales de Kelbos parpadearon rápidamente. «Estás aceptando. ¿Entiendes? Es un campeón de arena entrenado. Ha matado seres en combate autorizado. No letal, ¿verdad?». Jade dijo, «Sí, pero acepto el trabajo mañana. Estoy fuera de turno con 1400 kilos». La miró con los 4 ojos abiertos de par en par. «Tienes mucha confianza». Jade sonrió, solo un poco como administradora. «Con todo respeto, tengo 3 hermanos, todos más grandes que yo. Crecí peleando y Vector tiene una señal. Una señal. Baja el hombro derecho antes de moverse. Siempre es muy obvio una vez que lo notas». Y así, el encuentro quedó definido. Instalación de entrenamiento de la estación, nivel 9, mañana a las 15 horas. Visión abierta porque a estas alturas la mitad de la estación iba a aparecer de todos modos y era mejor hacerlo oficial que tener a todos abarrotando las transmisiones de seguridad. Becker, cuando le informaron que Jade había aceptado, sonrió por primera vez desde el incidente del puesto de control. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de un depredador al que acababan de dar permiso para hacer lo que mejor sabía hacer. Pasó el resto del día en el gimnasio de detención. Un área reforzada especial diseñada para que las especies de gran masa mantuvieran su condición física. Realizó ejercicios de combate, practicó golpes contra muñecos reforzados, se llenó de una furia concentrada que habría aterrorizado a cualquier ser sensato. Su tripulación se reunió para ver cómo recuperaba la confianza. Era territorio familiar. Esto era lo que hacía Bechtelbor. En una lucha adecuada, con reglas, estructura y espacio para moverse, era imposible que una pequeña humana pudiera repetir su éxito anterior. Había sido una sorpresa de suerte, un momento de descuido. No volvería a ocurrir. Las probabilidades de las apuestas cambiaron ligeramente a favor de Vector a medida que se corría la voz de su preparación, su concentración, su absoluta certeza. Pero aún quedaban esas otras apuestas, apuestas más pequeñas, apuestas discretas entre seres que habían investigado, que entendían que eran los humanos, de dónde venían, de lo que eran capaces. Esas apuestas eran por Jade. Y los pagos, bueno, los pagos iban a ser sustanciales. Yo me aseguré de que mi estación de comunicaciones tuviera una señal perfecta con las instalaciones de entrenamiento. No me lo iba a perder por nada del mundo. Esto iba a ser la mayor sorpresa en la historia de la estación o la confirmación de que el universo aún tenía sentido y la física aún importaba. En cualquier caso, sería algo para recordar. Las instalaciones de entrenamiento del nivel 9 estaban diseñadas para albergar especies de combate pesado, lo que implicaba suelos reforzados, techos altos y paredes resistentes a impactos que, en teoría, podrían sobrevivir a una pequeña explosión.
Para las 14:45, todas las galerías de observación estaban abarrotadas, y quiero decir abarrotadas. Los seres estaban parados unos sobre otros, colgados de las barandillas, apretándose contra las barreras de aluminio transparente para ver mejor. Conté al menos 30 especies diferentes entre la multitud, guerreros Vex con sus armaduras cristalinas, comerciantes centuriones que aparentemente habían abandonado sus horarios de carga, diplomáticos trillanos que definitivamente debían estar en reuniones, incluso algunas madres que normalmente evitaban cualquier cosa que se asemejara a la violencia. El ruido era increíble, una mezcla de vocalizaciones, superposiciones de traductores y el murmullo general de varios cientos de personas. Seres hablando a la vez. Las terminales de apuestas batían récords. Las probabilidades finales se habían establecido en aproximadamente 60/40 a favor de Baek Tao, lo que, sinceramente, demostraba más respeto por Jade del que esperaba. Al parecer, suficientes seres habían visto las imágenes del punto de control suficientes veces como para pensar que podría tener una oportunidad. Vector entró primero, y el ruido de la multitud cambió, se hizo más fuerte. Llevaba una armadura mínima, igual que en las peleas en la arena por las que era famoso. Placa de pecho, protectores de brazos, nada que restringiera el movimiento. Sus escamas brillaban bajo las luces de las instalaciones con ese carmesí intenso, con marcas de guerra negras que parecían recién pulidas. Movió los hombros, estiró el cuello y los músculos bajo sus escamas se movieron como placas tectónicas al moverse. Parecía listo. Parecía confiado. Parecía alguien que se había pasado las últimas 24 horas convenciéndose de que ayer había sido una casualidad y que hoy restauraría su reputación. Jade entró por la puerta opuesta y el ruido de la multitud cambió de nuevo, se volvió más silencioso, más incierto. Llevaba equipo de combate de seguridad estándar, una armadura de polímero flexible sobre un traje de compresión. Nada del otro mundo. Su cabello aún estaba recogido en ese moño reglamentario. Parecía tranquila, profesional, como si se presentara a un ejercicio de entrenamiento en lugar de a un desafío de combate formal con un depredador supremo que había jurado públicamente humillarla. La administradora de la estación, Kilbos, estaba de pie en el centro del tatami, sus 4 ojos moviéndose entre los dos combatientes. Esta es una demostración formal, sometida a las normas de la estación. Anunció su voz amplificada por los altavoces de la instalación. Combate no letal hasta la sumisión o rendición. Sin armas, sin técnicas letales, sin golpes en zonas vitales. Los equipos médicos están listos. Combatientes, ¿entienden las reglas? Sí, dijo Jade simplemente. Entiendo. Beto gruñó, sus ojos fijos en Jade con una intensidad que habría derretido un blindaje entero. Entonces tomen sus posiciones. Se movieron a lados opuestos del tatami, quizás a 6 metros de distancia. La multitud se quedó en silencio, cientos de seres conteniendo la respiración colectivamente. Kelbos levantó una mano, hizo una pausa y luego la bajó. Comience. Becker se lanzó hacia adelante con una velocidad que no debería haber sido posible para alguien de su tamaño. Acortó la distancia en quizás 2 segundos, llegando con un golpe combinado que probablemente había terminado docenas de peleas en la arena antes de que realmente comenzaran. Garra derecha alta, garra izquierda bajando, diseñada para abrumar y aplastar. Jade no estaba allí. Se deslizó hacia un lado, dejó que su impulso la llevara más allá, y sus garras solo golpearon el aire. Vectar giró, gruñendo, se ajustó, la atacó de nuevo. Otra combinación, más rápida esta vez. Múltiples golpes fluyendo juntos en una secuencia que mostraba años de entrenamiento y experiencia en combate. Jade bloqueó, desvió, se movió. No intentaba igualar su fuerza, no intentaba detener sus ataques de frente. Los redirigía usando ángulos y ritmo, obligándolo a esforzarse al máximo. Su garra derecha entró. Ella cambió su peso y lo dirigió más allá de su hombro. Su izquierda siguió. Ella se agachó y sus nudillos rasparon contra la lona con un sonido como de metal rechinando. La multitud volvió a hacer ruido. Pero ahora era diferente. Inseguro, confundido, porque Vecta atacaba con todo lo que tenía. Combinaciones que deberían haber conectado. Deberían haber acabado con esto. Y Jade simplemente no estaba allí. Cada vez, se deslizaba como el agua alrededor de sus golpes, cediendo terreno cuando lo necesitaba, manteniéndolo cuando podía.
La frustración de Bektalver era visible, creciendo con cada ataque fallido. Sus golpes se volvían más fuertes, rápidos, más agresivos. Estaba poniendo más potencia en ellos, lo que significaba que quemaba energía. Y en cualquier pelea prolongada, la gestión de la energía es fundamental. A los 3, quizá 4 minutos, Betov intentó agarrar a Jade, lanzándose hacia adelante para agarrarla y usar su enorme ventaja de fuerza para terminar con esto. Sus manos se cerraron en la nada. Jade se había agachado, rodó, se acercó por detrás y le asestó una fuerte patada en la parte posterior de la rodilla. No lo suficientemente fuerte como para lesionarla, pero sí lo suficiente como para que la articulación se doblara ligeramente y le hiciera perder el equilibrio. Bea rugió, giró con un revés donde creía que estaría. Ella ya se había movido, girando a la izquierda. Con la respiración controlada y estable. Ni siquiera se había quedado sin aliento. Bektar, en cambio, respiraba con más dificultad, no exhausto, todavía no, pero trabajando. De verdad trabajando. 5 minutos 6. El patrón continuó. Beauer atacó. Jade defendió, redirigió, evitó. Estaba aprendiendo su ritmo. Sus patrones que le decían que había mencionado lo de su hombro derecho. Cada vez que se preparaba para golpear, había una pequeña inclinación que telegrafiaba su intención. Una vez que la veías, no podías ignorarla. Y entonces, en el minuto 7, Jade dejó de retroceder. Betar llegó con otra combinación. Y esta vez, Jade lo enfrentó. No de frente, no fuerza contra fuerza, sino que atacó. Bloqueó su garra derecha, la sujetó contra su antebrazo, usó el punto de contacto para pivotar y le clavó el codo en las costillas. La armadura absorbió la mayor parte, pero el impacto estaba ahí, sólido, real. Los ojos de Vector se abrieron ligeramente. Eso había dolido. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Jade no le dio tiempo a procesarlo. Se lanzó a otro golpe, una patada baja a su pierna delantera, obligándolo a ajustar su postura. Luego, un golpe de palma a su centro de gravedad, empujándolo hacia atrás. Luego, otra combinación más rápida, ahora no defensiva, sino ofensiva. Y de repente, Vector era él. Uno reaccionaba en lugar de actuar. El ruido de la multitud alcanzó un nuevo nivel. Los seres gritaban, vitoreaban, emitían sonidos inconexos porque esto no debía estar sucediendo. Bechtel es el campeón invicto. No lo empujaron. No lo pusieron a la defensiva, pero ahora sí. Jade aprovechó la ventaja. Sus movimientos eran precisos y eficientes. No desperdiciaba energía en técnicas llamativas ni florituras innecesarias. Cada golpe tenía un propósito. Cada movimiento, calculado. Iba a por sus piernas, obligándolo a moverse, a esforzarse por mantener el equilibrio. Controlaba su respiración. Golpes rápidos a sus costillas inferiores que lo hacían gruñir, lo obligaban a protegerse, lo hacían reaccionar. 8 minutos después, Bechtel respiraba con dificultad. Sus movimientos eran más lentos, sus reacciones se retrasaban fracciones de segundo. El humano de alta gravedad, hecho para la resistencia, para largas cacerías, para perseguir presas a través de continentes, apenas sudaba. Su respiración era rápida, segura, pero controlada, constante. Bakar intentó reiniciarse, crear distancia, recuperar el aliento. Jade no lo dejó. Se mantuvo cerca. Principal la presión lo mantuvo en movimiento. Otra patada baja lo hizo tambalearse ligeramente. Una rápida combinación hacia su lado derecho lo hizo girar, dejando expuesta la espalda por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Jade necesitó. Se abalanzó rápidamente, se colocó detrás de él e hizo algo complejo con palanca y mecánica corporal, engancharle la pierna, controlar su brazo y usar su propio peso contra él. Bill cayó con fuerza, la colchoneta retumbó con el impacto. Antes de que pudiera recuperarse, Jade le inmovilizó el brazo, la posición de su cuerpo controlaba su movimiento, su peso, a pesar de ser pequeño, se aplicaba en los puntos exactos para que escapar fuera imposible sin sufrir lesiones graves. Fue una inmovilización perfecta. De manual, de esas que se ven en las demostraciones de artes marciales donde todo sale a la perfección. Beire forcejeó, intentó zafarse. Sus músculos se tensaron, sus escamas rozaron la colchoneta. No pasó nada. No podía moverse,
no podía hacer palanca, no podía hacer nada más que quedarse allí tendido mientras asimilaba la realidad de su situación. Sí, dijo Jade en voz baja, con la voz serena a pesar del esfuerzo. Te disloco el hombro. Tu decisión. La multitud volvió a quedar en silencio absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler de carga. Betelbore yacía allí, respirando con dificultad, con la cara pegada a la colchoneta. Y durante un largo instante, pensé que en realidad se negaría, que en realidad dejaría que lo lastimara antes que admitir la derrota. Su orgullo, su reputación, todo lo que era, acababa de ser desmantelado frente a cientos de testigos. Pero entonces, lentamente, con un sonido que podría haber sido un sollozo o algo completamente distinto, golpeó la colchoneta 3 veces, la señal universal de sumisión. Jade lo soltó de inmediato, se apartó rodando y se puso de pie con un movimiento fluido. Retrocedió un paso, dándole espacio, con una postura relajada, pero preparada por si intentaba alguna estupidez. Beto permaneció en el suelo un momento más, luego se incorporó lenta y dolorosamente. Se arrodilló allí sobre la colchoneta, mirándose las manos como si nunca las hubiera visto, como si pertenecieran a otra persona. Su equipo en la galería de observación parecía igualmente aturdido, paralizado, incapaz de procesar lo que acababan de presenciar. Quilvos avanzó con voz cautelosa. Se reconoce la sumisión diplomática. La oficial Jade Reeves es la vencedora. La multitud estalló, no de decepción ni de ira, sino de ruido. Puro ruido caótico de múltiples especies, en parte conmoción, en parte emoción y en parte incredulidad. Los seres gesticulaban desenfrenadamente, discutiendo, celebrando, compadeciéndose. Las terminales de apuestas procesaban pagos que harían a algunos muy felices y a otros muy disgustados. Y en medio de todo, Jade se acercó a Vectar, quien seguía arrodillado, con la mirada perdida. Extendió la mano, el gesto universal de respeto entre combatientes. Vexar miró su mano, su rostro, y algo en su expresión cambió, se quebró, se transformó en algo nuevo. Algo que podría haber sido comprensión, respeto o simplemente desconcierto total por cómo toda su visión del mundo había sido trastocada en menos de 10 minutos. Lentamente, con cuidado, extendió la mano y tomó la de ella. Tear se sentó en la oficina del administrador Culvos 3 horas después. Su sentencia de detención se redujo discretamente al tiempo cumplido y una pena moderadamente. Dolorosamente bien. De alguna manera, parecía más pequeño. A pesar de seguir siendo un depredador de 2,4 metros, su postura era diferente, menos agresiva, más reflexiva, como alguien que acaba de descubrir que las suposiciones fundamentales que sustentan toda su existencia podrían necesitar una revisión. Jade también estaba allí, sentada frente a él, bebiendo otra taza de ese horrible café. Kelvas tenía los ojos superiores cerrados de nuevo, los que usaba para lidiar con situaciones que le daban dolor de cabeza. No lo entiendo, dijo Betar finalmente, en voz baja. He luchado contra cientos de oponentes. Especies más fuertes que la tuya, más rápidas que la tuya con armas naturales que tú no posees. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo es posible? Jade tomó un sorbo de café y consideró su respuesta. Eres de KL, ¿verdad? Gravedad 8. Bea sintió lentamente. La Tierra es 1.0. Jade dijo, lo que significa que he cargado alrededor de un 20% más de peso corporal que tú todos los días de mi vida. Mis huesos son más densos. Mis músculos trabajan más duro solo para moverse. Mi sistema cardiovascular está diseñado para una mayor resistencia. Eres más fuerte en las ráfagas. Claro, pero puedo seguir así mucho más tiempo. Dejó su taza de café y se inclinó ligeramente hacia adelante. Y la Tierra es cruel. Tenemos depredadores que cazan en manadas. Condiciones ambientales que oscilan entre la congelación y la ebullición. Enfermedades que llevan millones de años intentando matarnos. Evolucionamos para sobrevivir a todo. Para adaptarnos, para resistir, para seguir adelante cuando todo lo demás se ha derrumbado. Eres un depredador ápice de un mundo donde la fuerza triunfa. Yo soy un cazador de resistencia de un mundo donde la terquedad triunfa. Vector asimiló esto, con sus ojos ámbar pensativos. Tu gente, todos son así. Más o menos, dijo Jade con una leve sonrisa. Algunos son mejores luchadores, otros peores. Pero sí, en general,
somos más duros de lo que parecemos. Mucho más duros. Mata a esos, pronunció un sonido que su traductor interpretó como diversión resignada. Esta información se va a difundir. Te das cuenta de que todas las especies de esta estación van a reevaluar su evaluación de la humanidad. Las implicaciones políticas por sí solas van a mantener al Consejo ocupado durante siglos. Tenía razón, por supuesto. Dentro de cada día, los informes llegaban a sus mundos de origen. Los canales diplomáticos se activaban. Los asesores militares realizaban nuevas evaluaciones de amenazas. Los humanos no eran inofensivos. No eran débiles. Provenían de un mundo mortal que hacía que CRL pareciera un resort vacacional. Y se habían estado integrando silenciosamente a la sociedad galáctica. Mientras todos asumían que no representaban ninguna amenaza, los pagos de las apuestas provocaron 3 incidentes financieros menores en un comerciante de Centurión que se jubiló anticipadamente con lo que describió como ganancias inesperadas. 2 días después, Bactor se preparó para abandonar la estación. Su nave fue liberada del depósito, sus multas pagadas, su tripulación sumisa y pensativa. Se detuvo en el control de seguridad una última vez, donde Jade estaba de nuevo de servicio, revisando las solicitudes de atraque con la misma expresión de aburrimiento profesional. Oficial Reeves, dijo formalmente. Ella levantó la vista y asintió. Campeona Vector, quería decir, hizo una pausa, luchando con las palabras que no le salían de forma natural. Luchaste con honor. Me mostraste que la fuerza se manifiesta de muchas maneras. No olvidaré esta lección. La expresión de Jade se suavizó un poco. Buen viaje, campeón. Intenta usar la señal de atraque la próxima vez. De verdad que lo hace todo más fácil. Beto sonrió al oír eso. Una sonrisa de verdad, no la amenaza de un depredador. Lo consideraré. Se fue. Su tripulación lo siguió y Jade regresó a su terminal. La estación volvió a su ritmo normal, o tan normal como cualquier otra cosa en Meridian 7. Las naves iban y venían. El comercio continuó. Las disputas se resolvían solo con violencia ocasional. Y entonces, justo al final del turno de Jade, se desarrolló una situación familiar. Un crucero toriano, ignorando la cola de atraque, exigía acceso prioritario inmediato a la plataforma 7 porque su carga era importante y eran demasiado importantes para esperar. El dedo de Jade se cernió sobre el panel de comunicaciones. Su expresión no cambió, pero juro que vi un leve atisbo de diversión en sus ojos. Nave toriana Silverwing, negativo en atraque prioritario. Tiene 12 naves por delante en Q. El tiempo estimado de atraque es de 2 horas y 15 minutos. Por favor, proceda a la espera y esperen nuevas instrucciones. Hubo una pausa. Al otro lado, una larga pausa. Y apostaría créditos al espacio de carga a que alguien en esa nave troyana estaba revisando frenéticamente los registros de la estación, sacando grabaciones de seguridad y dándose cuenta exactamente de con quién estaban hablando. Entendido, oficial, fue la respuesta, notablemente educada, notablemente rápida. Procediendo a la espera. Disculpen cualquier confusión, Jade se permitió una pequeña sonrisa. Gracias por su cooperación, Silverwing. Bienvenidos a Meridian 7. Y así fue más o menos como todos aprendieron que no se debe subestimar a los humanos. Que el tamaño no lo es todo. Y que violar los procedimientos de atraque en la estación Meridian 7 fue una pésima idea. Yo conservé las grabaciones de seguridad, todas, porque algún día, cuando la gente pregunte cómo la humanidad pasó de ser considerada inofensiva a ser respetada en toda la galaxia, quiero poder mostrarles el momento exacto en que sucedió. El momento en que Vexab, el inquebrantable, aprendió que los humanos tampoco se rinden.